está basada en algo que vengo pensando hace 2 semanas, relacionado al abandono que hacen muchos pastores. ¿Y por qué digo el abandono que hacen muchos pastores? Hay pastores que tiran la toalla. Y me empecé a acordar de muchos cuadros, de muchos pastores que uno ha conocido y que han tirado la toalla. ¿Qué les pasó? ¿Qué le ha sucedido a aquellos hombres que tomaron un envión sirviendo a Dios y queriendo ser verdaderamente herramientas de Dios y de repente se cansaron? ¿Y de qué se cansaron? Y la respuesta que encontré es: se cansaron de la gente. Se cansaron de esas personas en la cual uno le daba todo y verdaderamente en un determinado tiempo, o porque se iban de la iglesia o se iban hablando mal o por diversas circunstancias, el pastor se sentía mal porque creía que esas almas verdaderamente son las que había ganado él. Y las almas las gana el Señor. Y yo tuve que cambiar el pensamiento, porque uno se esforzaba mucho y sufría mucho cuando veía que alguien que estaba por un determinado tiempo en la iglesia se iba. Y lo he hablado con algunos hermanos que también pasaban por ese sufrimiento al ver que se brindaban por completo a una determinada persona, ayudándola, cuidándola, con palabra, con hecho, materialmente y de todas formas. Y de repente esa persona no la veía más o decía: no, estoy cansado, ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Y es como una defraudación que siente la persona que está ayudando a esa persona que se esforzó, a esa persona que gastó su tiempo, sus palabras, su oración, hasta sus lágrimas. Entonces, tenemos que comprender y entender que a cada uno de nosotros nos puede suceder esto, que usted se esfuerza por ayudar a alguien, por llevarle la palabra, por hablarle de la verdad, y que de repente, lamentablemente, esa persona ya no está junto a usted en la causa de Dios, en la causa de Cristo. Y uno tuvo que cambiar el pensamiento, porque cada vez que hicimos una persona, y el otro día, hace un tiempo atrás, no me acuerdo con quién hermano, empezamos a contar todas las personas que habían pasado por la iglesia. Usted sabe que por este lugar y por la iglesia, cuando nosotros comenzamos, han pasado más de 100 personas. No es que vinieron y se sentaron y se fueron, no, estuvieron y se fueron. Y Dios tuvo que darnos la comprensión y el entendimiento que el dueño de las almas es Dios, no son los pastores. Entonces, cuando se va alguien de la iglesia, tenemos que repensar y replantearnos esto. ¿Hicimos lo que teníamos que hacer por esa persona? ¿Nos esforzamos? ¿Le dimos, le entendimos y le hablamos en el momento justo, claro y conciso? ¿Estuvimos siempre dispuestos a esa persona? Y no estoy hablando solamente en la paz pastoral, en cada uno de nosotros que muchas veces ministra a otros hermanos y los levanta. Porque acá no es solamente el pastor el que va muchas veces a brindar la ayuda a un hermano. No, muchos de ustedes lo han hecho. Creo que todos. Siempre estuvieron dispuestos para ayudar la palabra, materialmente y espiritualmente. Siempre han extendido la mano. Y en un momento determinado tal vez se han sentido defraudados por aquellas personas a las cuales nosotros le extendimos la mano y esa persona se dio vuelta y se fue. Entonces ahí es donde tiene que el cristiano tener la comprensión y el entendimiento que las almas son de Dios. Que si nosotros hicimos lo que tenemos que hacer, ya está. Listo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos. Porque muchas veces vos te arrepentís y decís, lo he escuchado a mucha gente, ¿no? Hermanos que dicen: viste, a este lo ayudamos en esto, le dimos esto otro, lo llevamos para acá, lo llevamos para allá. ¿Viste cómo lo respondió? Hey, no te hagas problema. Vos cumplís la misión que Dios te mandó. Extendé tu mano. Y toma el ejemplo de Cristo. ¿Acaso Cristo no le daba de comer a más de 5.000 personas? ¿Acaso Cristo no sanaba enfermos? Pero en el momento más doloroso de Cristo no había ninguno.
Y si vos sos un verdadero creyente, un verdadero cristiano, tenés que entender y comprender que esas cosas suceden y van a seguir sucediendo. Dios quiera que cuando el Señor venga o cuando vos partas de esta tierra, estemos todos nosotros. Pero lamentablemente hay un corito que dice, la iglesia se renueva. A mí no me gustaría que la iglesia se iba renovando. Se renueve en el espíritu para tener poder, pero no que se vaya renovando de la gente. A mí me gustaría verlos a todos en el día del fin. Que cada uno de nosotros haya pasado la lucha, la prueba y la batalla. Y que no haya desistido. Pero lamentablemente tal vez no sea así. Algunos caerán, otros seguirán el camino porque el camino es difícil. La puerta es muy angosta. Y me ha costado mucho hacerle entender a los hermanos que muchas veces se duelen por estas situaciones. ¡Ey! Las almas son de Dios, no son nuestras. Y los que van a quedar, los que van a perseverar son los que Dios ha elegido para que verdaderamente se planten como verdaderamente hijos de Dios. Y son la iglesia de Cristo sobre la tierra. Vieron que usted nota cuando una persona se empieza a enfriar. No solamente que se empieza a enfriar por el frío que hace. Y hoy no voy a ir al culto porque hace un frío. El día jueves íbamos con un amigo mío que me pasó a buscar para ir a ver un partido de fútbol tenis. Oscarcito Coto me pasa a buscar y bueno, vamos a ver un partido y vamos hablando, Marcelo, qué frío que hace para jugar hoy, qué sé yo. Pero le digo, Oscar, tenemos un montón de años más todavía, si es que Dios nos da vida, de seguir pasando frío. O sea, porque él decía, hoy cuándo se va a terminar el invierno, estoy podrido. Y digo, ya va a pasar. Lo que pasa, Oscar, que no te olvides, que vamos a tener un montón de invierno más por delante. Y vamos a tener un montón de veranos más por delante. Entonces, si ya nuestra mente está planteándose, ay, no quiero ir a la iglesia, qué frío que hace para ir a la iglesia. Habrá calefacción, pero después si prenden el calefactor muy fuerte va a ser calor y me voy a agarrar una enfermedad, porque voy a salir de la iglesia y voy a agarrar frío y me voy a enfermar. ¿Y qué calor que hace? No. Con este calor, ¿qué vas a ir a la iglesia? Y si voy a la iglesia y me pongo delante del ventilador, me va a agarrar con un espasmo. Pero, ¿y si hay aire acondicionado? El cambio de aire que voy a tener adentro de la iglesia y cuando salga, excusas. Tengo que ir a la iglesia y verlo otra vez a la hermana Periquita, que grita como una loca cuando la ve al Señor. Yo no la aguanto. Cualquier cosa. Y la vida se va enfermando, se va enfriando. Pero se te acaba el frío y el calor cuando tenés un cumpleaños, cuando tenés una carrera, un partido de fútbol, un evento X, se acaba. Y yo tenía la imaginación que cuando uno mete algo en el freezer, lo mete a temperatura ambiente. Y uno después lo mete en el freezer y despacito el freezer, de acuerdo a la temperatura que le hayamos puesto, se va enfriando. Y hay algunas veces que dejamos lo que guardamos en el freezer por siempre. Vieron que, yo tenía guardado salamina, acá, qué sé yo, un chorizo en el freezer. ¿Cuántos años hace que lo tengo guardado? Lindo es cuando lo volvés a sacar del freezer y lo podés cocinar, lo podés usar. Pero hay algunos que quedan en el freezer para siempre. Hay una palabra maravillosa que es gracia. ¿No? Por gracia estamos acá. Pero también puede ser la palabra terrible, que es la desgracia. La desgracia es cuando el creyente cae de la gracia de Dios. Porque Dios le da la capacidad de entender y comprender quién es Él. ¿Con quién estamos tratando? No estamos tratando con el palo y con la piedra. Yo veo gente que cuando vengo de Tandil y aquellos hermanos que van y vienen, muchas veces se ponen a ver ahí donde está pasando la granja, el Gauchito Gil. Y veo a la gente con el frío que hace ahí, al lado del Gauchito Gil. Y digo, Dios mío, qué impresionante. Esta gente idolatrando al demonio y nosotros que tenemos la oportunidad de verdaderamente alabar y glorificar al dador de la vida, muchas veces no lo comprendemos. Una hermana entraba por la puerta de la iglesia y me dice, ¿hoy con qué me vas a echar? Pero, a ver, no podemos venir a la iglesia para tirar flores. Porque lo que nosotros necesitamos es cambiar.
es mejorar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Yo no puedo venir a predicar, a tirar flores. Que Dios te va a bendecir, que Dios te va a guardar, que Dios te va a cuidar, que Dios te va a sanar, que no vas a tener más problemas. No, hermano, porque estaría mintiendo. Y qué lindo sería constantemente predicar todo pum para arriba. Todo lindo. No, porque la vida es dura. La vida es terrible. Y examino la palabra de Dios, la vida de los apóstoles, la vida de aquellos que se han puesto en la mano de Dios para seguir a Cristo, y no era fácil. No era fácil. Y ahí es donde aparecen los cobardes que ante las primeras luchas, pruebas, tiran la toalla. Y no voy a estar culpando a esos pastores que dejaron el camino, porque lo he conocido y son muchos de ellos muy buena gente, muy buenas personas. He trabajado con algunos. Me acuerdo que a Benito Juárez le decían la cueva del diablo, porque pastor que iba a Benito Juárez, allá venía. ¡Uf! Se mueve un demonio muy grande. ¿No se ha venido alguna tentación que no sea humana? Bueno, la sufrían los hombres que se habían puesto a la cabeza de la iglesia. Y se va a poner constantemente en una lucha y en una prueba tu vida para confirmar que Dios está con vos. Vos me estás diciendo, Marcelo, que mi vida va a ser un calvario. No. Te estoy diciendo que la vida está llena de luchas y de pruebas. Y cuando nosotros aprendemos a sortear las pruebas, todas las pruebas que van a venir en nuestra vida van a tener una solución. Van a tener una solución. El tema es lo que van quedando en el camino. Y cuando uno examina la palabra de Dios, vamos a la parábola del sembrador, ¿no? ¿Cuántos han leído la parábola del sembrador? ¿Y cuántos se han planteado en qué lugar está tu semilla, tu vida? ¿Ha caído en el camino? ¿Ha caído en los pedregales? ¿Ha caído en buena tierra? Y ahí es donde se pierden un montón. Cuando cae en la buena tierra, pero también crecen los espinos. Y dicen que los espinos los ahogan. El mundo te absorbe. Porque el mundo te brinda otra libertad que no la podías tener en Cristo. Porque el mundo te da fornicación, adulterio, droga, vino, borracheras, orgías, vanidades, vanagloria. Y como tu corazón ya estaba presto en eso, te vas al mundo, te ahogó. Pero dice que hay otros que cayeron en buena tierra y crecen y se fortalecen y quedan fruto a 60, 90 y a 120. ¿Cómo está nuestra semilla? ¿En qué lugar está? Entonces pasamos al principio, precedentemente, lo que veníamos predicando es ¿hasta qué punto uno le duele cuando una persona no la ve más en la iglesia? Primero examinarnos a nosotros mismos si hicimos lo que corresponde. No empezar a renegar por todo lo que dimos. No reniegues nunca por todo lo que diste. Por favor, hay que mentalizarse en eso. Cuando extendiste tu mano, cuando diste tu ayuda, cuando diste tu amor, tu tiempo, tu esfuerzo, no te arrepientas, porque Dios es el que te va a dar lo que vos te mereces. El que rechaza esa gracia, porque nosotros lo hacemos por amor y por gracia de Dios, el que rechaza esa gracia no te rechaza a vos, rechaza a Dios. Entonces no te pongas amargado cuando ves a sus hermanos que andan por el pueblo, como los 100 estos que hemos tenido en la iglesia, y que andan errantes por este pueblo haciendo su vida, y que cuando te lo encontrás algunos te abrazan y ya hasta se largan a llorar algunos. Ay, en qué momento vuelvo. Sí. No te amargues, no te amargues. Entonces, comprender lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, si mal no recuerdo, nos encontramos con el episodio de que Dios le dice a Samuel, no llores más por Saúl. Y qué terrible Dios. Es cuando Dios te dice, no ores más por Juan, por Pepe. Hiciste todo lo que tenías que hacer. Ya está. No me vengas con la oración, no me vengas a pedir por esa persona porque no te voy a escuchar. Qué terrible es dejar de orar por alguien. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Porque antes,
íbamos y hacíamos la idiotez de repetir: Señor, te pido por Juancito, que hace 6 meses que no viene a la iglesia, que lo veo, que anda por ahí. Sí, basta. Basta. Pedirle a Dios que te guíe a orar y a no gastar el tiempo, ni siquiera en la oración, por aquellos inicuos que no aceptaron la gracia de Dios. No aceptaron tu gracia. No aceptaron a Cristo. Porque nosotros estamos cumpliendo el más grande mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando nosotros sentimos ese amor por los demás, damos todo. Acá hay hermanos que han dado todo. Su tiempo, su esfuerzo, su dinero. Porque hay amor. Porque cumplen el primer mandamiento. Lo hacemos hasta sin desinterés. Pero hace mucho tiempo atrás yo me amargaba y decía: pensá que este atorrante lo ayudamos, mira, ¿para qué? ¿Para qué? No llores más por lo que no tenés que llorar. En el libro de Segunda de Juan, en el capítulo único que tiene, el versículo 8 quiero leer para adelante. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Podrían haber estado sentados acá días, meses, años, pero no tenían a Dios. Pero hermano, si yo lo vi, venía a oración, oraba, venía a todos los cultos, no tenían a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Cuántos de nosotros tiene gente conocida, amiga, que estuvo con nosotros como hermano en la iglesia? Dejó de venir a la iglesia, pero a vos te sigue visitando. ¿Cuál es el motivo que te va a visitar? ¿Es por tu amistad? ¿O porque terminás hablando de las cosas de la iglesia? ¿Terminás hablando del pastor, de los hermanos, de lo que se hace y estás en desacuerdo? ¿Cuál es la doctrina que esa persona te está llevando a tu casa para confundirte y hacerte pensar: ¿estaré en el lugar correcto? ¿No estaré en el lugar equivocado? ¿A quién le abriste la puerta a tu casa? Pero esto sabe suceder no solamente con gente que se ha alejado del camino del Señor, sino con parientes, amigos, compañeros. ¿A quién le abrís la puerta a tu casa? ¿A quién le abrís la puerta de tu corazón? ¿Qué hablas con él? No, eso es todo psicológico lo que pasa ahí adentro. Yo creo en Dios a mi forma, ¿viste? De vez en cuando le pido a Dios algo. Pero eso de ir a la iglesia, sí, no, vos, no sé, vos podés ir, pero sentís algo, pero yo no voy. Y la cabecita tuya empieza, ¿estaré en el lugar justo? Y te hablan, y te hablan, y te hablan. Y hasta empezás a ver que a vos te pasan cosas. Te enfermás, te tropezás, te duele el dedo gordo, tenés gripe, y al otro no le pasa nada. Y decís: este que está en el mundo anda mejor que yo. ¿Cómo te juega Satanás la cabecita? ¿Cómo te juega Satanás? ¿Estamos preparados para escuchar la voz de Dios o es la voz de tu carne? Cuando tu corazón no está limpio, el diablo constantemente ataca. Anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y no va a devorar a aquellos que le han dado todo en el mundo para que sigan en el mundo y no crean en Dios y hagan su vida.
te viene a buscar a vos. Porque es un alma que perdió. Él la tenía en el infierno. Te tenía bien en el fuego, bien caldente. Y de repente alguien fue y te sacó de la olla. ¿A quién le abrís la puerta de tu casa? ¿Sabes que muchas veces tu enemigo puede ser hasta tu esposo o tu esposa que no se congrega? Puede ser tu hermano, tu abuelo, tu papá, tu mejor amigo. ¿Quiénes son los que pueden hablar por medio de un espíritu satánico y diabólico a tu vida? Y vos estás viendo la imagen de una persona que vos crees que te quiere, que te ama, que siempre estuvo al lado tuyo, pero de repente te está diciendo cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Y te empezás a perder. Y empezás a dudar, porque la duda es terrible, ¿no? Cuando llega la duda, gastás tiempo en personas que verdaderamente no tenés que gastar. ¿Vieron que están los hermanos carretilla? Estén que andan diciendo, hermano, mira que el domingo tenemos culto, hermano, vamos a orar. Si no lo pasás a buscar, no vienen a la iglesia. Si no le hiciste, no vienen a la iglesia. Tarde o temprano, ese hermanito desaparece. Y vos estás gastando tu esfuerzo, tu tiempo, tu camioneta, las gomas de tu camioneta, el combustible de tu camioneta para ir a buscarlo, llevarlo, traerlo. No tienen voluntad de vivir acá 2 cuadras, tal vez. Y no tienen voluntad de venir. No tienen voluntad de levantarse a la mañana un domingo para agradecerle a Dios todo lo que le da cada día de su vida. Y de esas personas también nos tenemos que cuidar. Aquellos que se niegan a despertar, rechazan el cambio y se aferran a su sufrimiento, porque el despertar es un cambio que nace en lo más profundo de su corazón. Pero esas personas que uno le habla y le dice, Señor, te puedo ayudar, pero vos tenés que abrir tu corazón, te tenés que pegar, y vuelve para atrás. ¿Y porque vos no sabés lo que me pasó cuando tenía 5 años? Ay, vos no sabés lo que sufrí yo cuando tenía 10. Ay, no sabés cómo me trataron en la escuela cuando tenía 15. El bullying que sufrí. Te lo puede contar una vez, pero ya 2 veces tenés un problema grande. Y esas personas están para que vos las escuches. Y siempre escuchar lo mismo, el mismo sufrimiento. Entonces te va absorbiendo a vos la energía, la fuerza y la gana, y vos no te estás dando cuenta. Y pobrecito, tenemos que ir a verlo, porque viste cómo está el hermano. ¿Tiene los 2 pies? ¿Puede caminar? ¿Qué tiene alguna enfermedad grave? No, pero viste cómo está deprimido, tenemos que ver. Y vos gastás tu tiempo, tu esfuerzo. Y eso es lo que le ha pasado a muchos pastores, que querían cubrir todo, sabiendo que ellos no son los dueños de entrar en el corazón de las personas. No somos los dueños, el corazón se abre de adentro. Olvídate. Y esas personas constantemente hablando de su pasado, de su dolor y su aflicción, no cambiaron nunca. Hermano, no gastes tiempo en eso. Así sea tu mamá. Uy, Marcelo, vos sos terrible. ¿Cómo? A mi mamá no la voy a escuchar. No, porque tu mamá te está absorbiendo el alma. Tu hermano. Y hay veces que el diablo es tan sabio en su inmundicia, en su maldad, que te usa a los hijos, porque es esa parte más débil que nosotros tenemos, nuestros hijos. ¿No? Cuando son tus hijos los que te manipulan y vos no te das cuenta. La victimización es una excusa para no cambiar. Justifican su estado por su pasado y hecho que les ha sucedido. Te hacen que te encadenes a ello por lástimas. Entonces vos con la lástima que le tenés a esa persona, iba y la atendés, y le hablás, y la ayudás, y no cambia, y no cambia. Y vos le estás ofreciendo por la palabra de Dios, le estás diciendo, mirá, tenés que cambiar, porque la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Si vos haces esto, Dios te va a sacar del lodo cenagoso, del momento difícil que está pasando. No quieren. No quieren cambiar. La manipulación disfrazada no es pedir ayuda, sino controlarte.
Buscan usar tu bondad. Y cuando te das cuenta te puedes desviar. Estás en un pozo sin fondo. Porque vos das, pero del amor que ellos deben tener y el amor que ellos deben dar, jamás lo recibís y jamás te lo van a mostrar. Dios te llama a decir no. Tu carne te engaña y te dice, Marcelo, ¿cómo vas a ser así? Vos sos el pastor. O a cualquiera de ustedes le va a decir, pero che, vos vas a la iglesia, vos tenés que ir a ayudar a esa persona. ¿Qué te dice la palabra de Dios? ¿No estás diciendo ayudar a tu prójimo y tender la mano a tu prójimo? Hay que ser bondadoso, misericordioso y compasivo. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Porque si vos seguís, en un momento determinado te vas a cansar. Y el diablo te va a doblegar. Y si caen los pastores, y caen aquellos siervos de Dios, y caen tantas personas, es porque verdaderamente han puesto de su esfuerzo para querer salvar a alguien, y no se dan cuenta que ellos no pueden. Yo no puedo salvar a nadie. Nosotros no podemos salvar a nadie. Porque la llave la tiene la persona adentro de su habitación, cerrada y en oscuridad. Y no quiere abrir la puerta para que no entre la luz. Porque vos podés ser luz, pero él quiere seguir viviendo en la oscuridad. Cuando vos le decís a una persona, mirá, tenés que dejar esta forma de vida, tenés que dejar la fornicación, el adulterio, el engaño, no le abrirá más la puerta a la pornografía, no le abrirá más la puerta al chisme. Cuando vos vas y le decís eso, y la persona dice, sí, tenés razón, pero y es duro, viste qué difícil que es. Vos le dijiste. Y puede venir a la iglesia la persona, pero la persona quiere seguir viviendo su mundo, porque su corazón está cerrado con una llave y con todas las trancas posibles que pueda tener. Algunos dicen, Dios, hágase tu voluntad. ¿No? Nosotros los creyentes, los hijos de Dios, ¿qué decimos? Señor, hágase tu voluntad. Como tengamos que pasarlo, lo pasaremos, lo pondremos en tus manos, ayúdanos a pasar esta prueba, esta lucha. Pero hay otros que dicen, Dios, hágase mi voluntad. Y no es así. Porque vos le estás pidiendo a Dios que Él haga lo que vos querés. Y no es así. No es así. Dios va a hacer lo que tenga que hacer de acuerdo a la voluntad de Él. Si es que vos te entregaste verdaderamente, si es que vos verdaderamente diste tu corazón, tu mente y toda tu alma a Dios, Él va a hacer su voluntad sobre tu vida. Y la voluntad de Dios siempre es buena. Ahora, también a muchos de ustedes, y ha tenido esta comprobación, que ha pedido cosas y le ha rogado a Dios y le golpeaba la puerta y te dice Dios, bueno, sí, está bien, hacelo. Y después te pegas un golpazo. ¿No? ¿A cuánto les ha pasado? Porque hemos pedido. Yo me acuerdo cuando pedía por trabajo. Señor, yo siempre quiero tener un buen trabajo porque vos sabés que necesito para esto. Y Dios me daba trabajo. O permitía que yo tenga trabajo. Entonces me arrodillaba y le decía, gracias Señor por todo el trabajo que estoy teniendo. Hasta que un día Dios me dijo, ¿y mi tiempo? ¿Y mi tiempo? ¿Andas con los bolsillos bien? ¿Tenés lo que necesitas? ¿No te falta nada en tu casa? ¿Compraste esto, compraste lo otro, pediste esto? ¿Y mi tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste conmigo? ¿Cuánto nos acordamos de Dios las 24 horas del día? ¿Cuántos cumplimos con agrado el venir el domingo a la iglesia? Nos sentimos contentos de pasar por esa puerta y de tener un encuentro con Dios y cantar y alabar y glorificar a Dios como cantábamos hoy. Pastor, ¿por qué no tiene un serrucho de goma? Porque me está dando con un serrucho que se corta mucha madera. Y hace así. Nos pulveriza. Pero las prácticas no son solamente para la congregación. Y como dice Celeste, el primero que siempre se predica es uno. ¿No, Celeste? El primero que se predica es uno. Porque no estamos exceptuados de la situación que pasa a algunos de ustedes. Porque el solo hecho de vivir en esta carne
es una lucha constante. ¿O no? ¿Sabe lo que nosotros debemos aceptar? Que ante todo somos personas malas. Debemos aceptar eso. Que siempre estamos ahí, en el límite de pensar cosas malas. Solamente cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, decimos, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy razonando? La palabra dice que todo lo puro, todo lo bueno, todo lo sano viene de Dios. Todo pensamiento de amor, de fe, de esperanza, viene de Dios. Ahora, cuando vos pensás cosas feas, pensás en el rencor, en el odio, en la ira, en la contienda, eso no viene de Dios. Viene de tu carne y alimentada por Satanás. Y entras en una lucha constante. Nadie me quiere, nadie me ayuda, nadie está conmigo, nadie me llamó, estoy enfermo, el pastor ni enterado, ni vino a verme. Si un día al pastor ni le avisan que está enfermo. O no te das cuenta que el pastor no es Dios. El pastor, si vos no le avisás, ¿cómo se va a enterar? Esta mañana me llamó un hermano y me dice, Marcelo, hoy no voy a poder ir a la iglesia porque tengo tal y tal y tal problema con mi esposa. Bárbaro, vamos a estar orando. Y cualquier cosa que necesites, sabe que me tenés que llamar. Esa persona aprendió a que el pastor no es Dios y que me tiene que avisar si le está pasando algo para que la iglesia ore, para que la iglesia implore. Pero el diablo es más astuto todavía con esas personas que todavía no han comprendido esto, que el pastor no es Dios y que no se deben respaldar en el pastor para llevar adelante su vida. Ustedes se tienen que respaldar en Jesucristo. En Cristo. Si ustedes me van a mirar a mí, están finados. Están hechos polvo. Desde ya les digo, miren la cruz. Tomen el ejemplo de Cristo. Síganlo. Y no solamente cantemos canciones emocionales donde decimos que todo va a salir adelante y que vamos a saltar y vamos a gritar y que vamos a tener todo. No, hay que vivirlo en la realidad. Hay que tener en nuestro corazón y en nuestra mente esa sintonía espiritual que uno tiene una relación directa con Dios. La gente te desgasta, te deprime y te puede llegar a hacer sucumbir. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Yo sé que soy repetitivo, pero me acuerdo del curandero cuando me decía, una de las tantas preguntas que le hice, le digo, Pedro, le digo, ¿existen los vampiros? Claro, pregunta de pibe de 14 años, 13 años, cuando me ponía al lado del curandero a preguntarle cosas. Digo, ¿existen los vampiros? Sí, me dice el curandero. Pero no son los que chupan sangre, me dice. Ah. Y yo, claro, pibe, ¿cómo no chupan sangre? ¿No? Son aquellos hombres y mujeres que degradan su carne y el diablo los va aduciendo. O sea, si vos estás casado y vas a buscar una prostituta o cualquier mujer por la cual vos te dejás llevar por la carne, vos creés que le estás dando el deleite a tu carne, pero estás matando tu espíritu. Y yo después de años comprendí eso. El curandero tenía razón. Son los vampiros espirituales. Cuando vos cometés un acto de fornicación, que es uno de los más comunes, que es por lo cual él me estaba diciendo eso, porque me señalaba a una de las mujeres que tenía una mala vida, una prostituta, y decía, esa le está robando el espíritu un montón. Mira vos. Y después, examinando la palabra de Dios y estudiándola, sí, porque es el pecado en el cual el hombre cae y te quita la vida. El pecado te destruye. El pecado te saca la vida. Y como decimos en ese sentido, ¿cuántas cosas nos roban la salvación y nos roban el espíritu? Pero bueno, son experiencias que uno ha pasado y yo siempre digo, ¿por qué me habrá hecho un vecino un curandero? ¿No? Vieron que hay cosas que usted con los años se pregunta. Y bueno, fíjense, el curandero tenía razón. Te roban el espíritu, te roba el pecado constantemente y te va matando, te va destruyendo,
te va disecando espiritualmente, pero vos no te das cuenta, porque mientras tenga el placer de tu carne, vos le das para adelante. Es la puerta ancha que lleva a la perdición. Y muchos son los que van por ella, pero qué poquitos son los que van por la puerta angosta. Por eso nos tenemos que esforzar tanto en el medio de la lucha, de la prueba, de la dificultad, de confiar en que Dios va a estar con nosotros. Porque si el apóstol Pablo dijo, yo siendo heraldo para muchos, siendo de salvación para muchos, no sea cosa que venga de ser de perdición para sí mismo. Y estoy hablando del apóstol Pablo. No estoy hablando de un conocido pastor o hermano, no. Él decía que tenía que pelear la batalla hasta el último día de su vida, hasta el último día. Porque si vos no estás bien afirmado en las cosas de Dios, y estás tambaleando y estás en un gris, vas a estar en una cama tirado, enfermo, y el diablo va a querer llevarte al infierno con el simple hecho de decirte, ¿y vos creías en Dios? Mirá por lo que estás pasando. ¿Cómo puede ser que un Dios de tanto amor deje que te esté pasando esto? ¿Acaso vos no ibas a la iglesia? ¿Acaso vos no ibas a todos los cultos? ¿No leías la Biblia? ¿Qué pasa? Nunca hubo una decisión completa en determinadas personas para tener a Dios en su corazón y en su mente, para que cuando lleguen los momentos difíciles estén bien parados sobre la roca. Sean esas palmeras que se tuercen todas, pero después, cuando se acaba el viento, vuelven a tomar su lugar. Así es el cristiano. Hay un corito, ¿no? ¿Cómo que dice? Es justo, pero será como la palmera. Los que deciden caminar por la oscuridad, Dios no debe dar fuerza para saber cuándo debemos soltar a esas personas. Viven desmereciendo todo en la vida, solo quejas, sin amor fraternal. No metas la mano en el fuego porque te vas a quemar. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tenés que andar con una persona que se vive quejando de todo? ¿Viste cómo está el país? Este fin de semana no pude comer asado. ¿Qué tal? No, no se puede más, ¿eh? No, ¿viste lo que vino de agua? ¿Viste lo que vino de luz? El frío que hace. ¿Para cómo el frío? ¿Viste que se aumenta ahora el gas? Terrible lo que gastamos de gas. La energía que estamos gastando. ¿Para cómo estoy engordando ahora con el invierno? Como no salgo a caminar. Engordo. Se quejan de todo. Una pálida total. Y vos estás constantemente con esa persona. Y tu espíritu se va contagiando. No tenemos que hacer trato con una persona de esa. Porque hay muchas veces que tengo amigos que son agradecidos de la vida y no se viven quejando. Y después te encontrás con otros que dicen que son creyentes y se viven quejando de todo. Y por el simple hecho de haber obtenido y la gracia de Dios, de tener la salvación, ¿qué te vas a quejar de los demás? Mirá a tu alrededor. Ayer hablaba por teléfono con un amigo mío de Rosario y yo le decía lo que hemos dicho muchas veces en la iglesia. Pensar que Salomón era el rey que tenía todo. 1000 mujeres, no sé cómo hacía para tener 1000 mujeres, pero él tenía 1000 mujeres. Tenía todo el oro, toda la plata, todo el reino. Pero ¿sabe qué? Salomón no tenía una canilla que vos le hacías así y ya tenemos agua. Salomón no tenía gas natural. Salomón no tenía cloacas. Salomón tal vez no tenía una ducha donde vos te metés y gracias a Dios puede tener agua caliente o agua fría. Salomón no tenía un ventilador. Estamos hablando de un rey que tenía potestad y grandeza. Y muchos de esos reyes no tienen lo que nosotros hoy tenemos, que vivimos como reyes y no nos damos cuenta. Salomón no tenía lavarropa automático, no tenía microondas, no tenía teléfono. Pobre Salomón. Me da lástima ya de pensar cómo vivía Salomón. ¿Cómo lo vamos a hacer agradecido a Dios? No perdamos la gracia. No caigamos nunca en desgracia. ¿Saben que
Muchas veces hemos predicado sobre esto y hemos dicho que muchos de los que están hoy sentados en las bancas, tal vez en un futuro, en el medio de la lucha de la prueba, se pierdan. Y no se van a acordar de estas prédicas. ¿Saben que no se van a acordar? ¿Saben que mucha gente que se ha ido de la iglesia para seguir su vida loca, no se acuerdan de este momento? No. Es tanto la ceguera espiritual y humana que tienen que ni siquiera se pueden acordar en un momento determinado, como el hijo pródigo, de volver a su casa. De volver a su casa. De volver a Dios. Es tan grande el deseo carnal y humano de su corazón que prefieren vivir en Egipto, prefieren vivir en el mundo y no pasar por el desierto y tomar la tierra prometida. Vamos a orar al Señor. Te alabamos, Dios.